Estamos de regreso en Tolerancia Cero, lo prometido es deuda. Gloria Hood, presidenta recién flamante de Evópoli, bienvenida a Tolerancia Cero. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Despejemos uno de los temas de la contingencia, la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Chile Vamos, ¿está listo, tiene cerrado o intentó al menos cerrar un acuerdo con el Partido de la Gente? Ha habido conversaciones muy diversas y se van generando escenarios también cambiantes. Y uno de los argumentos para no cerrar todavía era saber qué pasaba con el cónclave, porque podía haber algunas propuestas que vinieran del propio gobierno en el sentido de abrir otro set de opciones. Así que por lo menos hasta esta hora no hay nada cerrado. Pero no llegó esa propuesta del gobierno, entiendo entonces. ¿No les ha llegado? No, por lo menos hasta donde yo sé. Una pregunta en este momento. Gloria, como presidente de Evópoli, ¿usted tiene reparo o problemas en pactar con republicanos y el Partido de la Gente, o con uno de los dos, si es que tiene problema con uno, con el otro, con ninguno, o con los dos, para una presidencia de la Cámara de Diputadas o Diputados? ¿Se siente cómoda pactando con ellos? Es difícil porque con republicanos tenemos diferencias de visión de sociedad y el Partido de la Gente está un poco más en el centro, que es donde estamos nosotros también, pero con una visión un poco más populista. Entonces, cuando uno entiende que tiene que avanzar en un rumbo político y tener cierto rol en la decisión de la Cámara, hay que tener esas conversaciones. Pero déjeme cerrar un segundito. Usted dijo populista al Partido de la Gente. ¿Coincide entonces con el análisis que hace Carolina Toá? No sé si vio la entrevista hoy día en La Tercera, la ministra del Interior, que dice que pactar con el Partido de la Gente llama a la derecha a pensarlo como llama a su sector. Dice que puede, en el fondo, que es un sector que ella también denomina populista, como está acá de hacerlo, que entregarlo o ponerlos como fiel de la balanza o como bisagra puede terminar debilitando la democracia. Es que ese es un comentario que tiene sesgo. A ver. Porque el Partido de la Gente fue el que finalmente pesó para que la propuesta de Carol Cariola no fructificara. Entonces, no es un análisis que yo creo que sea comparable tan Gloria, directamente. Usted aludió al Partido Republicano, ahora usted es presidenta del Partido de Evópoli, y quiero preguntarle si, mirado en retrospectiva, ¿fue un error el apoyo tan incondicional que le dio a José Antonio Kast en su momento, si no desperfiló eso al partido sin siquiera pedirle un estatuto de garantía, nada, sino que un apoyo incondicional, visto en retrospectiva como presidente del partido? Sí, yo lo he comentado en otras oportunidades y esa alianza nos trajo costos. Efectivamente, perdimos militantes, especialmente personas más jóvenes, que tienen una visión más liberal, y sí se produjo un desperfilamiento por esa alianza. Creo que a veces uno tiene que hacer alianza, porque en ese caso además no había muchas alternativas. Estaba en una situación de bastante polarización. Pero cuando uno hace la alianza y no afirma su identidad, es un problema. Y yo creo que las alianzas tienen un borde que es la pérdida de identidad. Entonces, ¿Usted votó por José Antonio Kast? Sí, yo voté por él, a pesar de que, como digo, si hubiéramos tenido la opción de una definición... A ver, nosotros tuvimos una primaria del sector y en esa primaria teníamos un candidato y ese candidato perdió, que era Sebastián Sichel. Nos quedamos sin candidato en rigor y lo que posiblemente era más entendible era libertad de acción. Pero hubo un compromiso de apoyo en esa campaña y eso efectivamente desperfiló al partido. ¿No lo volverían a hacer bajo su presidencia eventualmente? Es difícil hacer el análisis en frío cuando uno está el fragor de una en el segunda fragor, vuelta, claro, y cuando uno percibe que hay riesgos, por ejemplo, para el país respecto a la polarización. Entonces, tampoco es justo decir que uno haría algo completamente distinto si no tiene todos los elementos que se tuvieron en ese momento encima de la mesa. Sí. Pero si pudiéramos optar, preferiríamos una identidad que sea más marcadamente de centro-derecha liberal.
Gloria, en ese sentido, usted decía, bueno, a ver si del cónclave sale alguna noticia respecto a la mesa, pero ya trascendió en la prensa que se está levantando la candidatura de Vlado Mirosevic, ¿ya? Que es del Partido Liberal, fundador del Partido Liberal, con el cual ustedes deberían tener mucha sintonía. ¿Se sentirían mejor representados, siguiendo en el acuerdo con el Partido de la Gente, por un diputado del Partido de la Gente que por Vlado Mirosevic? O sea, ¿no será eso también una disyuntiva complicada para Evópoli? Es que Vlado Mirosevic, a mi juicio, es difícil de defender, porque es como Carol Cariola II, es el rostro del apruebo, sus posturas han sido bastante extremas, creo que es más difícil eso. ¿Pero el Partido Liberal lo encuentra extremo? No, ningún partido de extremo, estoy diciendo, comparando con respecto al espectro político, está mucho más cerca, por ejemplo, de la misma propuesta de Carol Cariola. Pero perdón, Mónica, pero Vlado Mirosevic, ¿por qué fue rostro del apruebo, quedó vetado? O sea, para que ustedes pudieran pensar en él, porque lo que se hablaba de Carol Cariola es que, bueno, estaba, digamos, su postura, estaba el tema de la democracia cristiana con el PC, pero también Vlado Mirosevic es una carta con la cual ustedes han dialogado mucho, o sea, que digamos está como en la frontera más cercana a la centro-derecha. En este caso, por su connotación y porque está tan cerca de del mismo discurso que defendió Carol Cariola, parece más difícil. Ahora, y en ese sentido, para cerrar el tema de republicano, ¿usted vio los tuits que hizo José Antonio Kast respaldando a Bolsonaro, por ejemplo, ahora incluso cuando Bolsonaro había momentos en que no reconocía el triunfo de Lula y hubo un momento, digamos, muy complicado? ¿Eso apoyo irrestricto, digamos, a Bolsonaro incluso en esos momentos? Por eso tenemos diferencias con republicanos, claro, entre pero otras cosas. Así como es tan clara decir que con Vlado Mirosevic no, porque estuvo en el apruebo, ¿esto no es un parteagua para usted, una persona que apoya a Bolsonaro, que está, digamos, ha puesto en riesgo la democracia en Brasil? Acabo de decir que esa alianza nos costó en identidad y nos costó en militantes. Son costos muy altos para un partido. Así que también me costaría... Y solo para cerrar, en las elecciones que haya del nuevo órgano, si es que las hay, ¿usted iría con republicanos de nuevo o va a tomar la decisión en su momento, no lo descarta? Usted dice tuvo costos y todo, y ahora estamos viendo además que José Antonio Kast, después del 44%, bueno, tiene mucho más, digamos, está mucho más desplegado su pensamiento, ¿no? ¿Descarta ir con ellos? ¿Va a tomar la decisión después? A ver, es que hay una etapa anterior y es que nosotros hemos perdido también la democracia interna en el partido. Y creo que hay situaciones que comprometen la identidad de manera muy sustantiva, que requieren un respaldo de nuestros militantes. Y hasta ahora eso no ha ocurrido. Yo me sentiría más cómoda si tuviéramos también alguna consulta y un respaldo para decisiones de ese tipo. Yo no descarto, porque creo que el mundo es tan dinámico y tan flexible que a veces uno tiene que hacer alianzas para cosas muy puntuales, muy específicas, pero siempre marcando cuál es la identidad que uno conserva y la razón por la cual uno hace una alianza. No lo descarto por lo mismo que decíamos antes. Había pedido la palabra. Un segundito solamente, déjame cerrar una cosa que quería preguntarle, que usted dice que le complicó la alianza con republicanos, pero están a punto de pactar con republicanos la presidencia de la Cámara. O sea, no le complica tanto. Con republicanos hemos hecho declaraciones en conjunto, por ejemplo, respecto al proyecto de pensiones. En ese caso, hubo una declaración de los diputados de Chile Vamos, del Partido de la Gente y republicanos. Son visiones que compartimos en esos casos. Pero no tienen problemas con pactar con republicanos, por ejemplo, para llegar a la presidencia de la Cámara. Dependiendo de las condiciones tendremos que conversar, pero como digo, eso también depende de cuánto nuestro partido tenga una opción de presencia en los temas que para nosotros son fundamentales. Y lo otro, cuando usted le respondía a Paula respecto a Vlado Mirosevic, escuchamos todo el tiempo de izquierda y de derecha decir que las dos opciones, el apruebo y el rechazo, eran válidas. ¿Por qué haber estado por una opción? Porque en el caso de Carol Cariola decían el tema del Partido Comunista y sus posturas, decían algunos. Pero ¿por qué por el solo hecho de haber estado por una opción, o el apruebo o el rechazo, va a ser una razón de veto permanente para ejercer un cargo? No es un veto permanente, pero es la connotación ahora de
de un reemplazo de Carol Cariola por alguien que es de una trayectoria reciente muy similar al rol político que tuvo Carol Cariola. Francisco y Daniel. Sí, muy corto, pero a propósito de identidad, me gustaría saber, Evópolis, si va a liderar aspectos que son identitarios del mundo liberal. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de eutanasia que está con urgencia. Cuando fue el proyecto de aborto transcausal, el senador Cast en ese momento, que era el emblema de Evópolis, votó en contra. Entonces, también creo que afectó fuertemente la identidad del partido. Yo quiero saber si usted, como presidenta del partido, va a impulsar una agenda liberal en ese ámbito. Sí, yo estoy firmemente convencida de que uno de los elementos para marcar nuestra identidad es justamente recuperar este rol de centro-derecha liberal. Y en el liberalismo hay distintas posturas, no hay posturas únicas respecto a estos temas. Sin embargo, son temas tan complejos que requieren un análisis. Yo creo que en la derecha no ha habido ese análisis de temas, por ejemplo, de derechos reproductivos o de eutanasia. No ha habido una discusión seria y sólida que marque una postura. Pero sí creo que es necesario fijar esas posturas. Creo que es necesario también independizar la visión valórica personal de las necesidades de una política pública que afecta la salud de las personas. El riesgo está en que si el partido termina votando igual como vota la UDI, como votó Renovación Nacional, y si es que para estar dentro de la alianza, digamos, requiere en el fondo estar en contra del aborto como definición básica, digamos. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Se lo pregunto porque hoy día han aparecido los amarillos, apareció el Partido Demócrata nuevo y aparecen partidos como las callampas en el otoño, digamos. Y Claudio Rego anunció que iba a ser un partido y así sucesivamente. Y están todos pululando en la cercanía de Evópolis. Entonces, ¿dónde está la agenda que lo hace en el fondo diferenciar del resto de la centro-derecha? En parte eso, en parte que hay, como digo, una agenda valórica que no necesariamente es la misma agenda religiosa. Vamos al extremo, por ejemplo, no solo en Chile Vamos, sino si uno mira en Republicano, su declaración dice creemos en Dios. Creemos nosotros que en el liberalismo hay posturas distintas y tenemos que abrir esas discusiones, sin duda. No sé la forma exacta en que nos vamos a diferenciar del resto, pero sí vamos a ir adelante con la discusión de estos temas que en la derecha no se han abordado en profundidad ni se ha hecho una propuesta clara respecto a la postura, salvo que estamos en contra. Y yo creo que eso no es sostenible en un partido de centro-derecha liberal ni en los tiempos que corren. Gloria, ¿usted esperaba más votos en la interna de Evópolis, que sorprendió por la baja votación? Creo que fueron algo así como 1.400 votos, si mal no recuerdo. ¿Qué porcentaje es eso del total, más o menos? Es muy poco, somos 17.500. ¿Usted esperaba más? ¿Tiene un diagnóstico respecto a eso? Porque son realmente pocos votos para un partido político que tiene ambiciones altas, por decirlo así. Sí, una de las razones por las cuales yo quise ir adelante con esta candidatura fue justamente una proyección que hicimos de la posibilidad de recolección de votos, digamos. Yo en 2016 me dediqué 100% al partido, a constituir el partido, a pasar de movimiento a partido, juntar las firmas, el registro en CERVEL, etcétera. Así que sé lo que cuesta armar esto, sé lo que ha costado desarrollarnos, lo que ha costado llegar a tener las posturas que tenemos en el Congreso. Y vi que había un debilitamiento muy grande de la militancia. Y eso es malo para un partido, porque necesitamos tener una presencia. Evópolis tiene un rol en la centro-derecha liberal que es importante. Si no existen estos partidos que están en el centro, que pueden ser puente entre la derecha más conservadora y la centro-izquierda moderada, se producen polarizaciones. Es un rol importante y me pareció que había un riesgo muy grande al tener estas proyecciones tan bajas de votantes, lo cual se comprobó en la propia elección. Y no tiene un problema Evópolis, se lo formulo así, ¿no? Porque Evópolis partió como un proyecto, digamos, que iba a refrescar la derecha y la verdad es que se fue desinflando en el tiempo. De hecho, la elección de diputados no le fue muy bien, digamos, por decirlo de modo benevolente. En la interna votó muy poca gente. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la especificidad de Evópolis que le permitiría crecer, digamos? Los proyectos de derecha
puramente liberal, por llamarlo así. Después el concepto es muy largo, podríamos discutir mucho, pero porque han habido otros, la verdad es que le ha ido mal, digamos. O sea, con ese puro diferenciador, por decirlo así, que es legítimo, pero cuando hay solo eso, estos proyectos parecen no encontrar nichos electorales suficientemente sólidos. Y se lo pregunto así, entre el auge republicano, lo que está haciendo el Partido de la Gente, los partidos que mencionaba Francisco, uno siente que Evópolis, digamos, puede ser reducido a todavía algo más pequeño de lo que hay hoy día, digamos, visto desde fuera, por supuesto, ¿no? O puede crecer. Las crisis son oportunidades. Sí, sí, no estaría aquí si es que no pensara si que eso, podemos crecer. Para la campaña, bueno, es cierto que está muy debilitado y las razones son múltiples. Somos un partido pequeño y hubo un momento, por ejemplo, en que toda la directiva era candidata a algo. Eso produce un debilitamiento. También la pandemia, los partidos son comunidades. Cuando se pierde el contacto personal, las personas también dejan de tener este vínculo que aglutina y que mantiene una cierta dinámica. Hubo el hecho de ser gobierno también. Evópolis fue muy fiel y muy leal. ¿Hay muchos costos en eso por tener dos ministerios tan importantes como Interior y Hacienda en el momento más crítico? Sí, claro, porque además nuestro partido fue muy leal al gobierno del presidente Piñera. Entonces, todo esto fue parte de lo que finalmente hace más difícil la marcha del partido. Yo creo que principalmente tuvo que ver con un desapego de las bases, porque cuando partimos, tal como decías, la oferta era oxigenar la política y era abrir espacios de discusión de temas que la derecha más conservadora no había conversado. Eso se logró. Y si ustedes se acuerdan, en la primaria donde participó Felipe Kast, aumentamos la votación de la derecha en una cantidad importante y se generó un entusiasmo muy grande. Atrajimos a mucha gente al partido y hubo una gran dinámica interna. Y eso se fue debilitando después, tal como lo indicaba. Solo una breve definición, que me quedo de otra pregunta. Usted, en lo personal, ¿está a favor o en contra del aborto sin causales? Es una pregunta difícil de responder, porque primero por la postura liberal, pero además porque creo que uno tiene que tener en cuenta los casos humanos. Y uno podría, por sus valores y personalmente, decir yo creo en el valor de la vida desde la concepción. Sin embargo, cuando uno empieza a conocer casos reales de dificultades enormes y de mucho dolor, entiendes que hay causales que tienen un espacio, una justificación. Entonces, y eso ya está regulado. Si vamos más allá, yo lo que sí creo es que mi responsabilidad como presidente de partido es abrir la discusión y que esa discusión tenga una bajada fundamentada para tomar la opción. Es distinta mi postura personal. Yo creo que la postura personal, yo creo que ya está regulado en las tres causales y me parece que está bien que esté regulado. A mi juicio es suficiente, pero como digo, he conocido casos de mucho dolor y creo que uno tiene que tener la capacidad de entender esas situaciones. Quiero preguntarle por el proceso constitucional. Luz Poblete ha sido muy clara, digamos, fue muy clara de que para Evópolis era muy importante que hubiera una buena y nueva constitución, como se dijo en la campaña del rechazo, pero esto se está poniendo bastante lento y se está viendo bien complicado. ¿Está preocupada porque haya o no finalmente una buena y nueva constitución? Evópolis partió participando, el único partido de derecha que participó en los cabildos autoconvocados de la presidenta Bachelet. Así que nuestra postura respecto a una nueva constitución está fuera de toda discusión. Y creemos que el proceso va avanzando bien. Yo llevo 3 reuniones y me llama la atención la calidad cívica del intercambio en esas reuniones. Sí, Gloria, pero Flavia Torrealba, dijo que el momento constituyente había pasado. Bueno, pasó el momento constituyente de la constitución que ella quería. ¿Y usted cree que tenemos acuerdo este mes? Es la expectativa. Yo no sé, porque el día
viernes nos vamos a juntar de nuevo para seguir conversando sobre el mecanismo. Ya, el mecanismo al final. El mecanismo es lo más difícil. Una pregunta, por favor. No, es que en eso, ¿hay interés real? Porque acá en la práctica lo que se dice, todo el mundo te dice es que nadie quiere avanzar. La izquierda no quiere avanzar porque sabe que en la próxima elección le puede ir muy mal. La derecha no quiere avanzar porque dice, bueno, ¿para qué vamos a arriesgar a un cambio muy radical? Y entonces, ¿no estamos arrastrando el poncho, como se dice en el campo, en esto? No es lo que yo veo en el grupo de trabajo. Yo he escuchado y he leído esos mismos comentarios, pero el hecho de haber cerrado dos temas centrales, que son las 12 bases, más la comisión técnica, y en poco tiempo, me parece que es un avance. Lo que pasa es que hay un cuidado tremendo de todos los sectores por no cometer los mismos errores de antes. Gloria, hay encuestas que ya algunas son públicas y otras privadas que muestran que en la elección de este futuro órgano le podría ir mucho mejor al Partido de la Gente y a Republicanos que a Chile Vamos. Usted me imagino que las conoce. ¿Está preocupada por eso? Con la encuesta de hoy, bastante menos. Hoy, si ustedes miran... ¿Cuál encuesta? La Academia. Sí. Sube mucho y queda casi pero al mismo sabe que nivel. hay otras encuestas privadas que muestran, digamos, que el Partido de la Gente y el Republicano le iría mejor que Chile Vamos, y de hecho, como dice Francisco, esa es una de las razones por la cual también Chile Vamos está complicado, porque a lo menos hay todas digamos, que antes no estaban. Claro, ¿Todos tienen alguna razón para que no avance esto? Usted conoce eso, ¿cierto? Sí, pero yo creo que genuinamente el espíritu con el que estamos trabajando no es porque yo esté solamente representando el ánimo de mi partido. El espíritu de Chile Vamos es que haya elección, que haya y no una importa que convención termine electa. ganando, digamos, quienes republicanos le está disputando a usted la hegemonía del sector. Bueno, habrá que ver cómo se organiza la elección. ¿Qué órgano piensa usted que tendría que redactar la nueva Constitución? ¿100% electo, mitad electo, expertos designados por el Congreso, lista cerrada? ¿Dónde se ubica Evópoli hoy día respecto de ese mecanismo? Hay una opción con algunos matices. La opción es que haya elección, desde luego, y que haya participación de expertos. No sé si ustedes vieron una columna que publicó Ignacio Briones con Hernán Larraín y Gonzalo Blumel, donde plantean que tanto los miembros de la futura convención o grupo redactor como los expertos puedan ser electos. Hay otra opción que va más a lo práctico y es que haya una designación de los expertos para que empiecen a trabajar rápido mientras, en paralelo, se avanza con la elección del resto de los redactores. Y del presidente Lago. Es un poco ese modelo y por razones prácticas parece tener espacio. No hay como un prejuicio de ninguno respecto a alguna de las dos opciones. ¿Qué le parece la idea de que el texto sea después votado por el Congreso por 4/7? Que una idea que han dado circulando antes en los últimos días. Sí, se ha dado vuelta esa misma opinión y, a ver, las facultades del Senado son las que la Constitución le da. El Senado encargó, pues el Senado encargó o traspasó facultades para que haya un grupo de trabajo que es el que está avanzando en esta propuesta. Las facultades no las pierde, las va a tener que usar en la forma que le parezca mejor, pero sería pero esa difícil. idea, ¿qué le parece? ¿Le parece una buena idea o le parece una mala idea? Yo preferiría que pasara directamente al proceso, al plebiscito, pero no puedo dejar de considerar que si la Constitución dice que el Senado tiene que dar una opinión, tendrá que darla. Lo que pasa es que sería impensado que el Senado rechazara. Una pregunta muy cortita. ¿No teme que si se le pone tanto borde a esto, como dijo el constitucionalista Gastón Gómez, que es, digamos, cercano a RN, esto parezca más una reforma que una nueva Constitución? Es que los 12 puntos que podemos llamar el acuerdo de los bordes son puntos bien generales y muy sensatos. Ninguno es muy extremo y yo creo que dentro de eso se puede desarrollar y agregar cosas que son valiosas incluso del borrador que se rechazó. Hay temas de ambiente, temas de igualdad de género, temas de participación ciudadana, que yo creo que vale la pena recuperar e incorporar. No porque estén estos bordes que son más conceptuales y más generales como del diseño de una constitución, no se va a agregar
cosas que modernizan y yo creo que son necesarias, desde la definición más básica, que es el Estado Social de Derecho. Yo creo que ahí hay un cambio bien fundamental. Francisco. Sí, nos queda muy poco tiempo, así que voy a cambiar mi pregunta porque la tenía reservada para el final. ¿Y qué es? Hemos cumplido 3 años del estallido social y usted tuvo un rol protagónico en el estallido social, con la famosa alza a los 30 pesos. ¿Cuál es su visión en retrospectiva de lo que pasó ahí? Si no se hubiera subido los 30 pesos, ¿no habría habido estallido social? ¿Esto fue un acto delincuencial de los narcotraficantes? ¿Fue Maduro que mandó un avión? ¿Fue el estallido de muchas cosas? ¿Cuál es su diagnóstico como actora central de lo que ocurrió ahí? ¿Y qué se arrepiente de haber hecho? No, mientras más tiempo pasa y uno lo mira con más distancia, yo por lo menos me doy cuenta que es necesario que haya aún más tiempo, porque el proceso fue mucho más complejo y simplificarlo en los 30 pesos es una cosa que lo reduce mucho, porque había un proceso social que se arrastraba, en el cual se ven los 30 pesos como un componente, pero mi impresión es que esto es un proceso mucho más largo que empezó muchísimo antes y posiblemente termine con una constitución nueva legitimada. Entonces es un proceso de un alcance mucho mayor. ¿No se siente responsable, por lo tanto, del estallido social usted con haber avalado el alza a los 30 pesos? No nos olvidemos que las alzas en ese tiempo las definía y las sigue definiendo por ley un panel. Y en ese momento el panel instruía al ministro según las proyecciones financieras. En ese fin de semana se promulgó un proyecto de una ley, se aprobó una ley en el fin de semana que le dio facultades al presidente de la República para revertir esa opinión del panel o esa recomendación del panel. Pero el presidente del Metro en una entrevista dice, de lo que me arrepiento, de no haber sido más enfático en no haberme opuesto el alza a los 30 pesos. ¿Usted se arrepiente de lo mismo? Es que él no tenía facultades para hacer eso. Yo creo que de haber tratado de convencer, de haber hecho algo, no sé, no tiene esa arrepentimiento. No, lo que pasa es que si repasas con mucho rigor el proceso completo, vas a ver que tenía restricciones de ley que eran imposibles de modificar. Pero de hecho, para poder revertir, entonces la pregunta sigue siendo válida. Con una ley especial. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Cuán causante del estallido fue el alza a los 30 pesos? Puede haber sido un gatillante de un proceso que, como digo, fue mucho más complejo porque es evidente que tenía un alcance nacional. Venía un descontento no resuelto que afectó al país completo, mucho más allá de un modo de transporte, digamos. Gloria, quiero preguntarle una cosa de esto y otra de un tema completamente distinto, ahora que se nos acaba el tiempo, pero ha dicho el nuevo ministro de Transporte que tiene que venir, no le llama alza, le llama actualización de tarifa. Sí. ¿Usted qué sabe del área? ¿Hay que subir los precios de las tarifas? ¿Es necesario sincerar en el fondo, como dicen algunos expertos, otros dicen que no, que se puede esperar? ¿Hay que actualizar las tarifas o no? Las tarifas han estado congeladas desde 2019. En el periodo que a mí me tocó, nosotros mantuvimos ese congelamiento y no necesitamos más presupuesto. Es decir, nosotros logramos mantener el congelamiento, financiar gastos adicionales como el transporte gratis en elecciones y entregamos Transantiago con superávit. De ahí en adelante es decisión del ministro cómo lo hace, pero por lo menos en mi periodo nosotros logramos que no subieran las tarifas y que no fuera necesario un presupuesto adicional. Y en otro tema, ¿qué línea roja tiene Evópoli respecto de la reforma previsional, que es probablemente junto con la tributaria las dos grandes reformas que va a intentar impulsar este gobierno? ¿Qué es para usted de aquí, este tema de nosotros de principio y de aquí no nos movemos? Ningún tema es tan rígido, pero sí hay, por supuesto, preferencias que coinciden con nuestra visión liberal. Es una cosa así de principio de partido. Nosotros creemos en la libertad de elección
creemos en la propiedad privada de los fondos, por ejemplo, creemos en cerrar las brechas y por eso preferiríamos que este 6% fuera a las cuentas individuales. El Senado La Torre acaba de decir que la derecha ve que en eso hay más apertura de la que uno piensa. Había una carta de Javier Macaya con Diego Chalper hoy día en el diario, hoy día o ayer, ya no me acuerdo, pero donde nos daba esa impresión. No, porque el Transantiago si es que en Evópoli tampoco está esa impresión, la verdad es que el Senado La Torre no sé qué está compensando. ¿Hay apertura, Gloria, desde Evópoli a ayudar, digamos, a que se logre por tercera vez, digamos, esta reforma de pensiones salir adelante? O sea, ¿estarían dispuestos a que una parte del 6% fuera solidaridad? Porque al final en eso se van a estar discutiendo. ¿Están dispuestos a que una parte vaya? Hay varios temas en este proyecto que todavía no se presentan. Yo tengo que decir primero que lo que conocemos son los cuadros. Sobre el 6%. Sí, pero lo que conocemos son los ejemplos que ha presentado la ministra Vallejo y el subsecretario de Previsión Social. No conocemos mucho más detalle. Pero sí creemos que, por ejemplo, mejorar la pensión garantizada universal es muy necesario, es importante. Y eso se puede tratar por separado en una ley corta, porque el impacto no quiere hacer eso. Y eso depende también de la reforma tributaria. Entonces hay cosas que no están resueltas que son bien estructurales, porque se trata aquí también de equilibrar con una velocidad en la cual se puedan subir las pensiones. A Piñera, sí nos gustaría que el 6% fuera de las personas. Se ha dicho que el 70% de eso va a una cuenta, pero es una cuenta que podemos llamar ficticia, es un registro cuenta nocional. Anota, claro, que uno va a tener en el futuro derecho a eso y a cambio entrega su recurso para mejorar, claro, un vale por... Como ha dicho el ministro Marcel y la ministra Jara, es un retroceso respecto de lo que se presentó y se aprobó en la Cámara en el gobierno del presidente Piñera, que era 3 y 3. O sea, ya habían concedido 3% de solidaridad y ahora quieren el 6% completo a criterización individual. ¿Por qué ese cambio y ese retroceso? Efectivamente, en el caso del presidente Piñera había una división de 3 y 3 y en ese caso ya se había incrementado respecto a la propuesta de la presidenta Bachelet de $1.500 millones a $3.000 millones. En este caso está aumentando a algo así como 8.000. Es un aumento mucho mayor. Es necesario, sin duda, corregir las pensiones, pero el 70% de las personas también quiere que el aumento de pensiones vaya a su Pasaron los retiros. Pero en el fondo, ¿por qué lo que era bueno en el gobierno del presidente Piñera ahora no? Y el plebiscito también, pero la pregunta es no ya lo que quiere la gente. Esta discusión no es la misma. Sí, yo lo lamento porque nunca fui partidario de los retiros, pero Gloria, los la retiros pregunta... pusieron arriba de la mesa y convencieron a la gente que los recursos son de ellos. Y, por ejemplo, en esta propuesta que se está haciendo, en el caso de retiros, esos fondos no serían retirables. Pero la pregunta en concreto, ¿ustedes estarían dispuestos a que parte de ese 6% adicional vaya a solidaridad, sí o no? Del mismo 3 y 3 de antes. El mismo 3 y 3. Ni siquiera sé si el mismo 3 y 3, pero al menos parte. ¿Estarían dispuestos a que parte fuera? Si es que llegara a una estructura similar a la que había presentado el presidente Piñera. O sea, que fuera la cuenta individual, que se sume al 10%. Pero podría ser, pero también pasa que nosotros preferimos que esos aportes sean de fondos generales, porque aquí hay otro tema que es muy clave y es que el 6% viene de cargo del empleador. Viene en nombre del empleado, pero de cargo del empleador. Eso es un impacto fuerte sobre la formalidad del trabajo. Nosotros tenemos un problema desde 2013 que la proporción de población en edad de trabajar que está formalmente trabajando está plano. Y en ese sentido, en el fondo, la oposición a Piñera le impidió llegar a un acuerdo y ahora estamos nuevamente frente a una coyuntura donde a lo mejor la oposición va a impedir que se llegue a un acuerdo y así seguimos. 15 años. Claro. Y quién sabe cuánto. Y quizás cuántos años más. Entonces, ¿no hay una sensación de que aquí tenemos que forzar un acuerdo? Y llegar, porque finalmente la propuesta de Rodrigo Valdés a la de Piñera no era tan distinta y ahora es distinta, pero podemos llegar a lo mismo que había antes, pero si se mantienen las posiciones maximalistas, los que pierden son las personas.
Sin duda, y lo que queremos todos es que haya mejores pensiones. Yo creo que partamos de esa definición sin duda ninguna. Sin embargo, buscar acuerdos también tiene que considerar a las personas, la voluntad de las personas. Aquí no se trata de hacer acuerdos solamente entre los sectores políticos, se trata de escuchar lo que las personas quieren. Y lamentablemente este proyecto, así como está presentado, no está escuchando lo que las personas consistentemente han declarado, y además, mientras más tiempo pasa, más fuerte es esa opinión de las personas. Si uno mira la estadística y las encuestas están muy claramente diciendo: yo quiero que mis fondos sean míos. Paula, querías O por último pueda tomar decisiones, porque supongamos que tomemos estas cuentas nocionales, en fin, pero la plata efectiva que va a su fondo tampoco va a quedar bajo la tuición de la persona. Se establece, pierden las personas también la posibilidad de elegir quién administra su fondo y dónde se invierten. Se establece un solo órgano público encargado de administrar y no se le da opciones a los cotizantes para que elijan si quieren el órgano público o un órgano privado que además invierta la plata donde uno quiera. Gloria. Entonces pierdes toda la capacidad de elegir. Y eso para nosotros es muy pero que duro. El 72% de las personas en Chile, su pensión no llegue al sueldo mínimo, no crea una urgencia. Si eso no crea una urgencia en el sistema político a llegar a un acuerdo y subirle las pensiones a la gente ahora y no en 40 años más, ¿qué es, digamos? Totalmente. Lo que pasa es que es distinto tratar ese tema, que es urgente, que está entre las prioridades de las personas, de estatizar el sistema de pensiones. Pero este proyecto no es estatizando. Pero está creando un órgano público, único, que se encarga de decidir todo sobre el fondo de pensiones de los individuos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Tolerancia Cero. Muy buenas noches. Gracias.